la parte logística de una banda de narcotráfico para diseñar rutas sin control policial para el trasiego de cantidades importantes de cocaína en nuestro país. Veamos. El exdirector de la Fuerza Pública, José Fabio Pizarro, detenido este miércoles frente a la entrada de Orotina en la Ruta 27, al parecer tenía una organización dedicada a ofrecer servicios de logística y transporte de droga por el país para los grupos que lo contrataran. Según la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y el OIJ, le venían siguiendo la pista desde el 2016. Hay rutas que se establecen desde la parte sur del continente, los países productores, hacia los consumidores, donde hay sujetos de nacionalidades diferentes, como mexicano y dominicano en este caso, que se dedican a vender rutas de transporte, pero que no necesariamente pertenecen a un cartel, sino que trabajan para quien se los pida. Este es el caso en concreto. No hemos logrado establecer hasta este momento que pertenezca a un cartel, sino que les movilizaba lijos de cocaína a diferentes grupos u organizaciones, garantizándoles la ruta hacia el norte del continente. A esta agrupación le habían decomisado 430 kilos de cocaína en la Ruta 32 en el año 2016 y ahora los detuvieron con otros 237 kilos. Según el subdirector de la DIS, ya le seguían la pista al ex jerarca policial desde que formó un grupo que se hacía llamar los Defensores de la Patria ante el conflicto con Nicaragua. Nosotros iniciamos en febrero, colectando información en febrero del 2016. De ahí para acá sí hubieron varios traslados, varios movimientos de aeronaves. Eso conlleva que nosotros no tenemos una fortaleza aérea, ¿verdad?, para poder interceptar estos aviones. Por lo tanto, en el suelo se nos vuelve con más tiempo y obviamente la operación de él se manejaba muy bien en el suelo, tácticamente y operativamente. La investigación también determinó que ellos utilizaban pistas clandestinas y helipuertos en todo el país para trasladar la droga. Era una función de coordinación y logística a lo interno del país. Recordemos que es una persona con conocimientos policiales, con conocimientos operativos. Estas personas que fueron detenidas con él posiblemente fueron preparadas por él mismo y lo que hacían era garantizar y coordinar que el alijo saliera de la capital, llegara a una zona en Guanacaste, una pista clandestina, y de allí volara hacia posiblemente el norte del continente por aire, de la zona o de la forma, más segura posible. Según Seguridad Pública, Pizarro fue del 1 de abril del 2007 al 30 de junio del 2007 jefe de la región Chorotega Norte, en las zonas de La Cruz, Upala y Los Chiles. Del 1 de julio del 2017 al 15 de abril del 2008 fue director general de la Fuerza Pública y fue dado de baja de la Reserva de la Fuerza Pública el 5 de diciembre del año 2013. Estamos propensos a que el crimen organizado ingrese por cualquier institución. En este caso en específico, él es un sujeto que se dedica al comercio o se dedica a esa actividad, como lo está demostrando OIJ, y por lo tanto, pues sí debemos estar muy cuidadosos. No solo en instancia del Ministerio de Seguridad Pública, yo lo he venido manifestando, el crimen organizado ingresa a cualquier institución. Junto con Pizarro, el OIJ detuvo este miércoles a otros 2 costarricenses y a un mexicano. Bien, Melanie, y queríamos retomar ese tema de la detención de José Fabio Pizarro, exdirector de la Fuerza Pública, para relacionarlo con un tema que nos interesa tocar el día de hoy aquí en RTN Revista, que es a propósito de un artículo de José Solano Solano. Don José es educador, es analista de realidad nacional y tiene un blog donde habla de la existencia de grupos paramilitares en nuestro país, uno de ellos supuestamente relacionado con el ahora detenido, según esta información de nuestro compañero Andrés Ortiz. Así es, César, y antes de conversar con don José, nada más agregar que también se dio a conocer ayer en horas de la mañana en conferencia de prensa que la Dirección de Inteligencia y Seguridad investigó al exdirector de la Fuerza Pública por crear la llamada patrulla 1856. Correcto, excelente dato, Melanie. Así es. Y justamente antes de darle el pase y conversar con don José Solano, me gustaría leer un fragmento, una partecita de este artículo que él pues publica en su blog y que dice lo siguiente: no ha de sorprender, por tanto, que la célebre patrulla 1856, que era lo que mencionabas, Melanie, salga a la luz pública, en especial bajo el contexto actual conflictivo con el vecino del norte, se refiere a Nicaragua. También queda evidenciado que son los miembros de la Fuerza Pública y su reserva los que han conformado y organizado estos grupos,
quienes han sido por décadas entrenados en escuelas militaristas de los Estados Unidos, aún bajo el auspicio silencioso positivo de un Nobel de la Paz. Por lo tanto, si a estas trasnochadas organizaciones de la ultraderecha se les suma el sentimiento xenofóbico que inculcan en los medios de comunicación y la imagen comunista chavista del gobierno nicaragüense, el resultado inevitable es un grupo de aventureros irracionales, armados hasta los dientes y bajo técnicas militares que desean poner a prueba su sed de sangre. Eso es parte del texto del artículo publicado por don José Solano, quien es educador y quien es también articulista y tiene este blog que se llama equipocrítica.org. Buenos días, don José Solano. Y bueno, ¿por qué usted hace la relación entre miembros de la fuerza pública o exmiembros de la fuerza pública y supuestos grupos paramilitares que operan en nuestro país y cuyos miembros son costarricenses y muchos de ellos que fueron parte de la policía costarricense? Buenos días, don José. Sí, buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de poder referirme a este tema, especialmente sobre la investigación, que en aquel momento surgió en el año 2013, que fue cuando la famosa patrulla 1856, que reclutaba, incluso a través de un blog que ellos tenían, con ese mismo nombre, reclutaban a posibles paramilitares, ¿verdad? O personas interesadas en la defensa de la patria, como ellos le llamaban, le siguen llamando hasta hoy en día, frente a lo que en aquel contexto fue el conflicto con Nicaragua por el tema de Isla Calero. Se sabe, porque bueno, digamos, hay bastante referencia histórica al respecto, ¿verdad?, que el paramilitarismo no es un fenómeno nuevo de nuestro país. Ya desde los 60, 70 aproximadamente surge en Costa Rica el famoso movimiento Costa Rica Libre, donde existían personajes, ¿verdad?, incluso de apellidos muy conocidos. Ahí los abordo un poco en el tema en el artículo, ¿verdad?, empresarios muy reconocidos conformaban este movimiento digamos, paramilitar de la ultraderecha, que en aquel momento se entiende en el contexto de la Guerra Fría. Es decir, digamos, este fenómeno tiene que entenderse desde el anticomunismo, que surge ya desde los años 70, 80 aproximadamente, frente a los movimientos insurreccionales, guerrilleros, revolucionarios que se estaban dando en toda América Central. Entonces, es importante, digamos, enmarcarlo, que, digamos, estos grupos surgen respondiendo a un contexto concreto. Sabemos también, ¿verdad?, porque también tenemos fuentes sobre esto, que como en Costa Rica se abole el ejército en 1948, bueno, ya con la constituyente, ¿verdad?, 1948-49, los que se encargan del orden social, ¿verdad?, nuevo que están haciendo, ya no van a ser los militares, sino que va a ser una guardia civil, ¿verdad?, lo que hoy llamamos la fuerza pública, la policía. Sin embargo, muchos de estos reconocidos, muchos policías van a llegar a ser reconocidos incluso con el tema del paramilitarismo, porque son los que tienen el conocimiento de las armas. Muchos de los que fueron soldados en su momento pasaron a ser miembros de la policía, ¿verdad? Estamos hablando de los primeros años de la abolición. Posteriormente, la formación que van a recibir muchos de estos policías va a ser en academias militares de los Estados Unidos, y incluso, bueno, en lo que fue también la famosa Escuela de las Américas, ¿verdad?, que hoy ya no tiene oficialmente la sede en América Latina, sino que está en Estados Unidos, pero que recibieron entrenamiento y que fueron enviados en gobiernos incluso todavía muy recientes. Don José, llama mucho la atención en su artículo donde usted señala que el militarismo desde la administración Arias hasta la administración Chinchilla. ¿En qué se basa esa relación que usted hace en su artículo, don José? ¿Por qué este señalamiento?
Sí, esto es porque, bueno, en aquel momento, bueno, ya desde Laura Chinchilla siendo ministra de Seguridad, llegó a ser, bueno, no solo ministra de Seguridad, sino también ministra de Planificación. Laura Chinchilla perdón un momento, es que Bien, estamos conversando con José Solano, quien es articulista, es educador y pues ha escrito un artículo en su blog donde habla de la existencia de grupos paramilitares en nuestro país. Precisamente Melanie. le consultábamos en qué basa él esta relación que señala en su artículo, donde indica que el militarismo desde la administración de Arias hasta la administración de Chinchilla. No sé si ya tenemos a don José listo. Don José, ¿nos está escuchando? perfecto, ahora sí. Ahora sí. Sí, don José. Adelante con su respuesta. Le consultaba que en qué basa esta relación que usted hace con la administración Chinchilla y el Partido de Liberación Nacional y también la administración Arias con el militarismo. Sí, perdón, le comentaba entonces que ya desde algunos, digamos, ya desde la administración de José María Figueres, cuando la expresidenta Chinchilla fue ministra y posteriormente cuando fue ministra durante el gobierno de Oscar Arias, ya se planteaban algunas ideas de militarización de la fuerza pública, cuando en su momento René Castro fungió como ministro también, cuando se da el problema con Isla Calero, se plantea la posibilidad de que de crear una fuerza no militarizada, como decía el exministro Castro, sino que fuera algo más parecido a los carabineros de Chile, que como sabemos es una policía militarizada. Entonces lo que sabemos es que desde la administración Chinchilla y posteriormente también desde la administración Arias y la administración Chinchilla ya existía la posibilidad de que se crearan grupos armados dentro de la fuerza pública, desde un plano militar, con formación militar, que fueran llevados incluso a entrenarse a las academias colombianas. Don José, ¿y esto a espaldas de las autoridades o había complicidad? ¿Qué es lo que está queriendo decir usted? Sí, con el auspicio de los gobiernos en ese momento. Lo que es que ese es el funcionamiento, digamos, el Estado lo que plantea frente al conflicto con Nicaragua es que Costa Rica no tiene la capacidad para asumir un conflicto, digamos, de una magnitud internacional, ¿verdad? Como era el caso de la invasión que hubo. Entonces, lo que se planteaba era, desde el Estado, desde figuras del Estado, ¿verdad?, los ministros, era que debía crearse una policía que tuviera la capacidad de la defensa de la soberanía nacional. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a don José Solano, y tenemos también en línea a Fernando Berrocal, quien también estuvo dentro del Partido de Liberación Nacional y fue ministro de Seguridad incluso también en la administración de... Y quien fue el que designó de Oscar Arias, y él designó al que a José fue Fabio Pizarro, quien fue detenido durante esta semana. Don Fernando Berrocal, ¿lo tenemos ya listo en línea? Una reacción, don Fernando, a estos señalamientos que hace don José Solano en su artículo, de que se ha auspiciado una militarización de la fuerza pública, que esto ha alimentado la existencia de grupos paramilitares en nuestro país y que esto se ha hecho a vista y paciencia de las administraciones, y menciona dos en específico, la administración Arias y la administración Laura Chinchilla. Buenos días, don Fernando. Buenos días y muchísimas gracias a Canal 13 por permitirme intervenir en este espacio noticioso. No conozco al señor José Solano, escribe muy bien, pero tengo que decir varias cosas. En primer lugar, en lo personal, me duele muchísimo, y lo digo con toda franqueza y sinceridad, todo lo que ha sucedido con Pizarro. Por supuesto que de parte de él es un gravísimo error
ha cometido delitos que son injustificables por ser él un exdirector de la fuerza pública, y por esa razón una persona obligado a dar mucho más el ejemplo que el común de los ciudadanos. Lo que ha sucedido es inaceptable y Pizarro debe responder ante los tribunales de justicia y todo el peso de la ley debe recaer sobre él por las acciones que ha cometido y que ha dado noticia a la prensa en los últimos días. Eso no quiere decir que, y creo que la prensa así lo ha planteado, que no se sepa que Pizarro es un hombre altamente calificado como policía. Las razones que me llevaron en su oportunidad a nombrarlo por un año director de la Fuerza Pública, en ese momento, en las circunstancias de ese momento, estaban justificadas porque era uno de los mejores policías y de los mejores oficiales con los que contaba la Fuerza Pública, por su capacidad, por su energía, por su entrenamiento. Así hay que reconocerlo con toda objetividad. Lamento muchísimo que después Pizarro haya tomado otro camino y que haya terminado su vida en lo que hemos conocido en los últimos días. Con respecto a lo que señala el señor Solano, debo decir que si tuviera que tomar la decisión de volver a mandar oficiales de la fuerza pública a capacitarse en los Estados Unidos, en Georgia, en la lucha contra el narcotráfico, lo volvería a hacer. Y lo volvería a hacer todas las veces que pudiera haber enviado policías a capacitarse. En esa academia en Georgia, en los Estados Unidos, opera la mejor institución para capacitar en la lucha contra el narcotráfico y con la criminalidad organizada. Si al señor Solano le molesta que esté en los Estados Unidos, pues es problema de él, es una razón de tipo estrictamente ideológica, pero igual si esa academia estuviera en cualquier otro país. Costa Rica tiene una fuerza pública, la fuerza pública que yo recibí al principio de la administración Arias era una fuerza pública tremendamente venida menos, con poquísima capacidad de lucha contra el narcotráfico, y una de las principales decisiones que tomamos en esa administración, y por supuesto con todo el respaldo del presidente Arias y de su ministro de la presidencia, don Rodrigo Arias, fue fortalecer la fuerza pública en la lucha contra el narcotráfico. Era en ese entonces, y lo sigue siendo todavía, la principal amenaza a la seguridad nacional de Costa Rica. Don Fernando, ¿sí? Muy rápidamente, este entrenamiento que se le daba a los policías se señala que era de carácter militar. ¿Se estaba dando entrenamiento militar a policías de carácter civil? Y la otra consulta, y es más una interpretación suya, ¿esto podría estar alimentando o haber alimentado en algún momento la existencia de grupos de carácter paramilitar en el país? Yo estuve en esa academia en Georgia, invitado por la DEA, en uno de los poquísimos viajes al exterior que hice como ministro de Seguridad Pública. Puedo asegurarle que era un entrenamiento adaptado a las condiciones de una fuerza pública civil como la costarricense. Pero es que tenemos que estar claros de algo. El hecho de que no tengamos un ejército, lo cual es una conquista del Partido Liberación Nacional y de don Pepe Figueres, y una conquista que defendemos no solo los liberacionistas, sino todos los costarricenses que no queremos tener ejército, no quiere decir bajo ninguna circunstancia que no tengamos una excelente fuerza de policía, disciplinada, verticalizada, con mandos establecidos, jerarquizados y con capacidad de lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico es algo muy serio, muy difícil. Depende enormemente de factores de inteligencia, y eso también hay que tenerlo claro. Factores de inteligencia significa tener relación con los organismos de seguridad en Colombia, en México, en los Estados Unidos y en Centroamérica. Quien no lo entiende, pues vive en un mundo de fantasía que no es el real. El narcotráfico es poderosísimo,
tiene toda clase de recursos económicos, de armamento, de gente que estuvo vinculada por muchísimos años a las FARC. Ahora las FARC ya se han desmilitarizado y han surgido, gracias a Dios, la paz en Colombia, pero en ese entonces fundamentalmente existía un vínculo entre las FARC, que era una fuerza paramilitar, guerrillera, metida en las montañas de Colombia, que precisamente era el principal cartel de la droga en ese momento. Y por eso la decisión que tomamos en la Administración Arias de mandar gente a prepararse, y de ahí surgió la mejor policía de lucha contra el narcotráfico que existe en América Latina, que es la PCD, la Policía de Control de Drogas. Me siento profundamente orgulloso de haber apoyado, de haber reforzado y de haberle dado fuerza a la PCD. Si no fuera por la Policía de Control de Drogas, este país estaría peor que Guatemala, en que ya existen áreas enormes de este país, o estaríamos en una situación como la de México, que no la deseo jamás para Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias, don Fernando Borrecalli, ministro de Seguridad. Vamos a ir en corte, Melanie, y vamos a ampliar posteriormente en las ediciones de este día. Ya volvemos.